Bueno, buenos días. Hoy estoy muy contento. De verdad que hoy es un día que soñé por mucho tiempo. No pensé que lo iba a lograr. No pensé que me iba a animar a grabar mi primer episodio solito. Principalmente hoy estamos cumpliendo también un año de estar aquí en el podcast, de empezar con este proyecto, de agradecer a todas las personas que han participado aquí. La verdad es que ha sido un proceso súper lindo. Ha sido un camino interesantísimo de aprendizaje, de sanación. Cada una de las personas que ha participado en el podcast pues ha venido a aportar un montón. La verdad estoy muy agradecido con cada una de las personas que vino a contar su vida, que fue vulnerable, que me vino a enseñar a mí a sanar, que ellos también pudieron sanar. Así que estoy muy agradecido con todas esas personas. Estoy agradecido con Dios principalmente por permitirme hacer esto, por llevar este mensaje a muchas personas con estas herramientas tecnológicas. Así que la verdad estoy muy contento. Agradecerle a Dios por esa parte, agradecerle a mi familia, a todas las personas que han estado pendientes de este proyecto, de este propósito, que realmente ha tenido un impacto que yo no creía que fuera a ser tan bonito, y a mí me sorprendió. Al final, yo me acuerdo cuando empecé con este proyecto, fue en una plática de verdad con Dios, en intimidad. Y cuando yo le decía, mira, creo que hay algo que tengo que contar, hay algo que podemos aportarle a la gente. Y entonces surgió el podcast. Él me decía, mira, creo que tienes que contarlo. En eso empezaron a aparecer personas, empezaron a aparecer propósitos, y llevamos a cabo este proyecto que ha sido mucha bendición. Hoy estamos en nuestro episodio número 15. Y realmente lo quería hacer diferente, lo quería hacer especial. Quería compartir bastante de lo que he aprendido en este podcast, en mi vida. La verdad es que creo que hay mucho por hacer todavía en nuestro país, en esta sociedad, en el mundo. Creo que de verdad necesitamos muchísimo amor en general. Creo que podemos aportar muchísimo como seres humanos. Y entonces hoy es un día diferente. Hoy es un día donde no tengo invitado, donde quería contarles un poquito nada más cómo ha sido todo este proceso súper lindo de sanación. Pero también quería contarles las cosas que he aprendido. Entonces hice un listado de 10 aprendizajes que he aprendido durante este año, que creo que me han ayudado un montón, y si a alguien le ayudan y si a alguien le resuenan, pues va a ser interesante. El primero, creo que todos pasamos por esa etapa cuando estamos en el proceso de sanación, que es la de construcción. No es, sí viene amarrado una parte de dolor, por supuesto, viene amarrado una parte de romperse. Esta semana me junté con un amigo y me estaba contando que estaba pasando por un proceso bien difícil de un divorcio, pero él todavía estaba muy aferrado a muchas cosas para no sentir dolor. Y creo que la parte más importante en la deconstrucción es la de sentirlo todo. Muchas veces estamos muy metidos en nuestra cabeza, donde estamos pensando soluciones y estamos tratando de no sentir el dolor, pero creo que la única forma de deconstruirnos es a través de sintiendo el dolor. Es atravesar ese valle difícil de donde está el monstruo de 7 cabezas que nunca quisimos enfrentar y que toda nuestra vida estuvimos llenándolo de cosas para llenar los vacíos de nuestra vida, pero no nos atrevíamos a sentir dolor. Entonces creo que en la deconstrucción de una persona, que es la parte más importante, porque durante toda nuestra vida nosotros hemos recibido instrucciones de nuestros papás, del colegio, de todo lo que vemos, y eso nos ha formado, ha formado nuestra personalidad, pero realmente es una personalidad basada en lo que otras personas creen, en creencias de otras personas. Y creo que pocas veces tenemos nosotros la decisión de decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, de decidir cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida después de que tuvimos este momento de construcción. Entonces yo le decía a este amigo que aprovechara a romperse, que ya no buscara más mecanismos de defensa para aferrarse a algo que lo más lindo de verdad iba a ser cuando ya uno empieza a ver la luz y uno empieza a ver el sol después del proceso tan doloroso que es romperse, pero que es maravilloso. Realmente, si uno supiera lo que va a salir después del anochecer, y que siempre sale el amanecer y que siempre sale el sol, uno le tendría menos miedo. Entonces creo que una de las cosas que yo he aprendido más importantes en todo este proceso ha sido la de la deconstrucción. Creo que ahí se basa todo, siempre en cada uno de los imperios que han existido alrededor del mundo. Lo más importante siempre ha sido cuando cae el imperio, sale un nuevo imperio, sale una nueva persona, pero una persona ya
basada en el amor, basada en las cosas que nosotros queremos para nuestra vida y que tenemos una oportunidad para volvernos a construir desde cero, siempre después de pasar ese proceso tan difícil que es del dolor. Entonces uno ahí se vuelve a configurar y vuelve a ser una nueva persona, pero ya uno escoge a esa persona que quiere ser. Entonces esa es uno de los aprendizajes más grandes, que el dolor realmente siempre es el camino para la reconstrucción de una persona y para volverse a ser. Lo otro que aprendí muchísimo en este proceso, creo que es el merecimiento de amor. Creo que en mi caso, o mucha parte de la educación no viene en el merecimiento de realmente todo el amor que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Siempre nos hizo falta algo, nos hizo falta muchas veces de nuestra familia, el amor, como muchas cosas. Pero entonces nuestro merecimiento, si las personas más importantes de nuestra vida no nos dieron el amor que nosotros merecíamos, después lo empezamos a buscar de una forma equivocada y creemos que no merecemos amor, o creemos que tenemos que hacer cosas para merecer amor. Y creo que realmente venimos configurados perfectos. Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo completos y no necesitamos nada más. Entonces el merecimiento de amor viene basado en que somos hijos de Dios y que traemos todo lo que Él nos dio para ser felices y para estar llenos de amor. Pero muchas veces creo que nos vamos poniendo cosas encima que al final del camino nos las tenemos que ir quitando. Nos pusimos programas, nos pusimos creencias, nos pusimos cosas que la gente necesitaba o que le servían a otras personas que nosotros no creyéramos ese merecimiento. Y entonces lo difícil es de verdad irnos quitando esas cosas. Hay un podcast en el que participé que se llama Desaprender para crecer, porque el proceso de desaprender todo lo que vivimos desde chiquitos hasta grandes es bien complicado. Desaprender cada una de las cosas que nos dijeron y que nosotros las dimos por sentadas, ¿verdad? Entonces creo que ese proceso de desaprender es bien difícil, pero también es lindo. Sigue muy relacionado con el tema de construcción de la persona, porque también tenemos que desaprender para crecer en todos esos aspectos. Entonces sí creo que nosotros venimos configurados con muchísimo amor, y sentirnos merecedores de todo el amor que Dios tiene a nuestra disposición en cada una de las personas, en cada una de las cosas que está afuera y por supuesto adentro de nosotros. Creo que es de las cosas más importantes también que he aprendido, que realmente merecemos todo el amor del mundo, el amor bonito, el amor de las personas, y creo que ese merecimiento de amor siempre nos ha hecho falta. En mi caso, por lo menos yo lo puedo decir, que nunca me sentí merecedor. Creí que siempre tenía que hacer cosas para que la gente me quisiera, ser charming, ser encantador, resolver problemas. Entonces creo que esa configuración de mi vida me hizo mucho daño, porque realmente no lo hacía por una vocación de servicio, por ejemplo, sino que siempre lo hacía porque quería algo a cambio y simplemente quería amor, porque no me sentía merecedor. Entonces a veces uno soporta cosas de verdad muy graves en su vida, y uno va ahí y soporta por un poquito de amor, Entonces creo que ese aprendizaje también ha sido bien grande para mi vida, sentirme merecedor de amor y sentir el amor de Dios. A mí me encanta ir al Santísimo y sentir el amor. A veces yo tengo necesidad de amor muy grande y en el Santísimo voy y me lleno. Entonces le hablo a Dios, le digo, mira, lléname de amor, lléname de todo lo que tú me puedes dar. Y realmente casi siempre pasa, casi siempre me llena de amor, empiezo a llorar y realmente sentir todo el amor que Dios tiene para disposición de todos nosotros es súper lindo. Entonces creo que el merecimiento de amor es algo súper importante, que tenemos que saberlo, que merecemos todo el amor del mundo, aunque no tengamos a nadie, aunque vivamos solos, aunque hayan pasado cosas complicadas, el amor nunca nos tiene que faltar. Entonces creo que ese es un aprendizaje que he tenido en este proceso. 3, la conciencia. La conciencia, para mí la conciencia es importantísima. Para mí la conciencia es darme cuenta que yo he sido el responsable de cada una de las acciones que he hecho en mi vida. No le puedo seguir echando la culpa al resto del mundo diciendo que es que tú me hiciste esto, es que la gente hace lo que tiene que hacer, la gente funciona como tiene que funcionar, pero uno muchas veces es bien difícil también, y muy va relacionado con el proceso de deconstrucción, verse a uno mismo. Rumi decía que el que ve para afuera sueña, y el que ve para adentro despierta. Entonces despertar de ese sueño
eterno en el que estamos muchísimas personas, donde siempre andamos culpando a las demás personas, pero no nos hacemos responsables de nuestra vida y no tenemos de verdad responsabilidad radical de cada una de las cosas que nosotros hemos construido. Nosotros hemos tomado todas las decisiones de nuestra vida. Por supuesto que, como les digo, venimos configurados de muchas cosas, pero al final también somos responsables de nuestras decisiones. Y creo que esa parte es bien importante. Conciencia es entender que yo fui, que con mis heridas y que con mi configuración causé mucho daño y me hice daño a mí, ya no le puedo seguir echando la culpa a las demás personas. Entonces es difícil y duele un montón, porque uno se da cuenta que uno es el responsable y dice, bueno, es que mis relaciones han sido malas y todo, pero el factor común en las relaciones siempre he sido yo. Entonces creo que es duro darse cuenta que uno es el responsable y uno es el que tomó las decisiones, hasta atraer a las malas personas o atraer narcisistas. Uno en la vida, ¿por qué los atraje? O sea, siempre uno tiene que cuestionarse uno y ver para adentro si la persona lo trató mal, si es abusivo, si es tantas cosas. ¿Qué tengo yo que los atraigo? Entonces, para mí eso es conciencia, para mí eso es el darme cuenta, y entonces ahí empieza a cambiar la vida, porque me doy cuenta que yo puedo también construir la vida que quiero, porque tengo conciencia, y entonces ahora puedo decidir qué hacer con eso. Entonces, bueno, ya no quiero atraer narcisistas, por ejemplo, o ya no quiero atraer escasez. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Marco Aurelio lo decía, del color que sean tus pensamientos será la calidad de tu vida. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tratar de pensar positivo siempre. Todas las cosas que vienen a nuestra vida siempre traen un propósito. Las negativas más, por supuesto, y el dolor más. De ahí es donde más aprendemos. Entonces, sí creo que agradecido también con las pruebas, con los momentos difíciles, porque siempre me hacen crecer más, siempre me hacen ser una persona que evoluciona. Creo que estaba oyendo la vez pasada una teoría que explicaban que el diablo, que es un ángel caído de Dios, tenía un propósito también en las personas, porque creo que los seres humanos necesitamos un trampolín que nos impulse a ser mejores. Y entonces decían que el diablo venía a hacernos mejores. Cuando él nos tienta, cuando él nos hace pasar por situaciones complicadas, siempre salimos de esas complicaciones mucho más reforzados y más fortalecidos. Entonces me gustó, porque siempre como que los seres humanos necesitamos esas complicaciones para crecer. Entonces para mí la conciencia es un regalo, de verdad, de Dios también, de las situaciones, de sentir adentro, de ser responsable, y al final lo agradezco. Por supuesto, hay niveles de conciencia y hay tantas cosas que podemos hablar de esto, pero creo que por lo menos el regalo de darme cuenta que soy responsable de cada una de las decisiones que he hecho en mi vida, y también de resarcirlas. Si he tenido que pedir perdón, lo hago, porque uno no es perfecto, y uno, creo que a través del perdón y de ser vulnerable, creo que puede hacer muchas relaciones, y creo que existe el amor. Y tal vez ese es el siguiente punto, el tema de la sensibilidad y de la vulnerabilidad. Creo que siempre que uno logra ser vulnerable, porque lo que pasa es que quiero hablar del ego también, pero ser vulnerables nos cuesta muchísimo, porque sentimos que ser vulnerables nos hace débiles, pero realmente ser vulnerables nos hace fuertes, porque la persona que es fuerte puede ser vulnerable. La persona que no es fuerte no puede ser vulnerable, porque entonces se le desarma las máscaras que construye el ego, y entonces la vulnerabilidad es realmente es un regalo también súper lindo que nos hace ser humanos. Tenemos un poder en la vulnerabilidad bien grande que nos define como humanos. Creo que en el reino animal no hay otra especie que pueda ser tan vulnerable como el ser humano. Expresar sus emociones, expresar sus sentimientos, y creo que en la vulnerabilidad de verdad siempre ahí podemos encontrar un amor eterno. Hay algo tan lindo en la vulnerabilidad, porque uno es honesto. O sea, uno es honesto, pero sí creo que para ser vulnerable uno tiene que tener conciencia, porque entonces uno conoce adentro sus errores y sus fallas, sus heridas, cada una de las cosas que tiene. Y entonces creo que para ser vulnerable hay que tener conciencia, porque entonces ahí uno reconoce, sí, es que yo soy un dolor para estas cosas, pero ya solo con decirlo, uno está siendo vulnerable y está siendo honesto con la otra persona. Entonces la otra persona también adquiere un compromiso de cuidar ese corazón. Entonces, para mí la vulnerabilidad y la sensibilidad es un superpoder. Siempre, durante toda mi vida, yo he sido hipersensible, y siempre pasaba con mucha culpa por sentirme así. Yo lloraba por muchas cosas, sentía mucho las cosas. Después entendí de dónde venía esto. Entendí que este superpoder lo adopté en mi niñez, cuando
cuando mi mamá llegaba del trabajo y llegaba como enojada, entonces yo tuve que desarrollar una sensibilidad bien grande para saber cómo venía y descifrarla a ella, y no exponerme a algo que me doliera mucho, porque al final era la figura más importante de mi vida, pero sí desarrollé esta sensibilidad bien grande de entender a las personas antes que hablen, de saber si están molestas, de saber si están cómodas. Entonces me ha ayudado mucho en mi proceso, pero toda mi vida tuve culpa de eso, me sentía mal por ser vulnerable, porque yo creía que ser vulnerable era ser malo y era ser débil. Entonces dije, no, no me gusta ser débil. Entonces, después, hace poco también encontré que la sensibilidad y la vulnerabilidad son un superpoder y que realmente es de aprovecharlo. Le di la vuelta a mi diagnóstico y entendí que es un superpoder poder entender a las personas, poder ser tan sensible me hace hacer cosas lindas. Yo puedo de verdad percibir si alguien está triste, si está enojado, y entonces ahí tratar de arreglar su día o escucharlos por lo menos, porque a veces tenemos esas oportunidades. Entonces creo que la conciencia me regaló esa parte de estar orgulloso de mi sensibilidad y de mi vulnerabilidad, porque creo que me llevó a otro nivel súper lindo y me encanta ahora esta parte, y la siento así. Y, muy relacionado a esto viene el quinto punto, que somos recipientes de amor. Entonces también me encanta esta teoría donde dice que Dios nos da envases, ¿verdad? Venimos como hechos como de envases de cada una de las cosas que queremos recibir en nuestra vida. Entonces podemos poner el ejemplo del dinero, por ejemplo. Entonces muchas veces dicen que Dios no nos da las bendiciones hasta que estamos listos para recibirlas. ¿Y cómo hacer o cómo volvernos listos para recibir todas las bendiciones que Dios nos quiera dar? Tenemos que crecer muchísimo en nuestra administración, por ejemplo. Y yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo. Yo no le daría un carro a mi hijo si sé que él no está listo para manejar. O no le daría a mi hijo mucho dinero al mes porque sé que en lugar de ayudarlo lo voy a perder. Entonces, creo que Dios funciona igual con el tema de la administración del dinero, por ponerlo en un ejemplo, donde si nosotros no somos buenos administradores, no invertimos, no ayudamos a las personas, no van a venir abundancias, pero tampoco también está en nuestra mente. O sea, nosotros, y en mi caso también lo digo así, estamos configurados en el tema de escasez. A mí me decían de niño, no hay, y me la creí. Y quitarme esa mentalidad ha sido bien difícil, donde el dinero no existe y el dinero está en todos los lugares donde uno pueda llegar y pedir una oportunidad o encontrar un negocio o ir a atacar una cuenta de un cliente. El dinero está disponible, pero nosotros nos tenemos que quitar de nuestra mente la creencia de que el dinero es limitado. Y eso es un procesote bien grande. Entonces, creo que Dios nos configura y nos trae como envases. Y al que a mí más me gusta es el envase del amor, ¿verdad? O sea, creo que es el lenguaje universal. A mí el tema del amor me encanta. Creo que es lo que cura todo en esta sociedad y en este mundo. Y es lo que Dios es, amor. Entonces, también el envase del corazón hay que irlo creciendo, y solo, es lo que yo creo nada más, solo se puede crecer cuando uno lo expone. El hierro se forja cuando se expone al calor y solo crece cuando se expone al calor. Entonces el corazón hay que exponerlo. Hay que exponerlo a amar, hay que exponerlo a que crezca, a situaciones complicadas, a desafíos donde alguien me hace algo malo y entonces yo en lugar de eso tengo que poner la otra mejilla y decir, pero yo te quiero mucho. Es difícil esa parte porque cuando uno le hacen, uno quiere ver cómo se venga y uno cómo hacer todas esas partes, pero creo que mientras más vamos exponiendo nuestro corazón va creciendo y entonces Dios nos va llenando ese envase más grande de amor cada vez, de lo más lindo que existe en este mundo. De verdad que es el amor de Dios, el amor de las personas, el amor como definición. Entonces sí creo que venimos configurados como envases, pero está en nuestras manos y en nuestra decisión crecer ese envase para que entonces le quepan más. Si tenemos un foco de 50 watts y le metemos una corriente de 75 watts, el foco va a explotar, no nos cabe más luz, nos cabe más energía. Igual es el amor. Entonces, si queremos más amor en nuestra vida, tenemos que exponer, tenemos que amar más, porque entonces nos va a crecer el wattaje de nuestro corazón y vamos a poder recibir más y vamos a poder dar más. De verdad que cuando uno da amor es de las mejores. Siento que es mi propósito en esta vida, es venir a amar. Creo que para eso vine a este mundo y es tan lindo amar. O sea, amar es de las cosas más hermosas que existen en esto y me fascina amar, querer a alguien, es de las cosas que a mí me encantan. Entonces creo que es mi propósito también
Pero para eso tuve que exponer muchas veces mi corazón, por supuesto sin querer, sino que fueron situaciones de la vida donde me tocó sufrir un montón de cosas, pero me expandieron mi corazón. Entonces hoy me siento contento de poder tener esa capacidad que Dios me ha dado para poder amar más. Em, Cuando vamos en ese camino, y siempre viene el punto número 6, va muy relacionado también con el tema del amor. Eh, Porque hay una ley universal que funciona muchísimo y que lo hubiera querido aprender antes en mi vida, y es lo que uno siembra cosecha. Esa ley, uno le puede decir karma, otro le puede decir tantas cosas, pero de verdad esa ley es universal. Lo que uno siembra cosecha. Entonces, si uno trata mal a alguien, le pasan cosas mal a uno. Si uno le desea cosas mal a alguien, le pasan esas mismas cosas que uno le desea a esas personas, a uno le pasan. Yo fui muy resentido durante mucho tiempo y mi corazón de alguna forma se podría cuando me hacían cosas malas, y tenía un deseo que a las personas les pasaran cosas malas por lo que me habían hecho a mí. Y fue difícil configurarme para que de verdad yo empezar a desearles amor a personas que me habían hecho mucho daño. Fue un proceso bien largo, pero de verdad cuando lo logré hacer, me empecé a llenar de amor. Si uno puede amar de verdad a las personas que le hacen daño a uno, y no es que las personas le hagan daño a uno, las personas solo son. No es que se despierten una mañana y que digan, bueno, hoy le voy a hacer daño a Payo, sino que las personas hacen lo que pueden hacer con lo que tienen, con su nivel de conciencia y con lo que les enseñaron, con su educación y con su necesidad. Entonces, no es que las personas se levanten un día decidiendo hacer daño, pero uno se lo cree así, porque uno se lo toma personal. Entonces, creo que es bien importante entender eso, y lo que uno siembra cosecha. Si uno siembra bendiciones, le van a dar bendiciones. Si uno siembra dinero, le van a dar dinero. Lo que uno hace con su prójimo, porque entiendo que también en esta misma teoría todos somos un alma universal, y que un día se desprendió esa alma del cielo y bajó, y entonces cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios todos, eh, somos una parte de esa alma. Entonces lo que hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos, y es increíble cómo funciona. Yo he tenido muchísimos testimonios en mi vida y en demás personas que de verdad, cuando uno siembra cosas buenas, uno recibe cosas mejores aún. Entonces, esa ley me encanta. La quisiera poner en todos los lugares donde estoy, porque de verdad que lo que uno siembra cosecha. Así que lo que nosotros querramos para nuestra vida, lo tenemos que sembrar, porque lo vamos a cosechar. Es así funciona. En- También en el séptimo punto, una de las cosas más lindas que he aprendido es que con esta misma teoría de que todos somos un alma grandota y que nos desprendimos de Dios porque somos hijos de Dios, llevamos una parte de Dios adentro. Y me encanta el credo de la Iglesia Católica que dice Dios de lo visible y de lo invisible, porque Dios está en todos lados. Dios está en lo que no vemos, Dios está en las personas, Dios está en el aire, en el agua, y en lo que no vemos, pero también está dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos una partecita de Dios que Él nos creó. Mi hijo tiene una partecita de mí, yo tengo una parte de Dios, y entonces cuando entendemos que Dios está dentro de nosotros, uno, cuidamos más las cosas que hacemos, y dos, también nos da un superpoder de hacer cosas mucho más lindas para las personas, siempre con propósito, siempre con intención de hacerlo. Entonces, cuando entendemos que Dios está dentro de nosotros, empiezan a pasar cosas lindas. A mí me costó mucho ese concepto porque entendía que Dios estaba afuera siempre, y entonces yo le tenía que ir a pedir, pero después, cuando lo empecé a sentir adentro, mi vida cambió mucho, y es portátil porque siempre lo llevamos aquí adentro. Entonces lo llevamos en nuestro corazón, y Jesús lo decía también cuando le decía no busquen el reino de Dios afuera, porque el reino de Dios está dentro de ustedes, y está en la Biblia, está en Mateo, y me encantó el concepto. Jesús lo tenía claro, y él sabía que llevamos todos una parte de Dios adentro. Entonces me sirve muchísimo para tomar decisiones, para sentir amor. Si yo tengo a Dios adentro, yo puedo amar al que quiera. Aunque me trate mal, tal vez decido no frecuentarlo porque me hace daño, pero eso no quiere decir que lo deje de amar. Entonces, creo que es un aprendizaje bien grande que he tenido, y que mucha gente que está en el podcast me lo ha enseñado, y entonces ha sido un aprendizaje súper lindo. Dios adentro. En- Junto con esto, y tal vez hay una parte complicada, que es el punto número 8, que es la parte del ego. El ego es algo que he tenido que estudiar mucho, porque mi ego era muy grande. Siempre mi ego
fue mi mecanismo de defensa para no sentir dolor. Y desde niño, cuando me empezaron a pasar muchas cosas, yo fui creando un ego que es el que me defiende y el que no me hace ser vulnerable y el que no me expone a situaciones y donde me hacía creerme cosas que no era, porque me creaba una imagen. Entonces el ego, para mí, es nuestro mecanismo de defensa más grande que también Dios nos dio. Dios nos dio ese mecanismo de defensa porque de alguna forma teníamos que funcionar en una sociedad donde a veces nos causaba dolor. Entonces el ego salía a responder ese mecanismo de defensa. Y creo que el ego, por supuesto, no se destruye, sino que al final tenemos que aprender a vivir con él porque realmente tiene una función bien importante en nuestra vida. Entonces sí creo que el ego es algo bien importante y el ego no se destruye, pero sí se observa. Muchas veces nosotros empezamos a funcionar con ego y entonces solo tenemos que reconocer la diferencia de cuándo estamos actuando desde el amor y cuándo estamos actuando desde el ego. El ego no es el mejor consejero. El ego es un excelente empleado, pero es un pésimo jefe. Entonces creo que tenemos que aprender a reconocer las situaciones donde empezamos a actuar por ego y situaciones donde empezamos a actuar por amor. Al final las decisiones las deberíamos de tomar así, pero yo me observo a veces y digo, no, este es mi ego el que me está haciendo tomar esta decisión, el que me hace creerme más cosas, pero como les decía, también es un excelente empleado. Cuando nuestra alma encuentra su propósito divino y ponemos al servicio de nuestra alma el ego, creo que pueden hacer cosas interesantes. Esto, para mí, es dificilísimo. Yo nunca pensé hablarle a una cámara y expresar lo que sentía solo. Siempre necesitaba a alguien porque no me sentía cómodo y no me sentía suficiente para poder expresar lo que sentía solo. Pero pidiéndole mucho a Dios, creo que pude poner al ego al servicio del propósito de mi alma y que esto al final tenga un impacto en las personas. Hay algo de ego ahí seguro, pero el ego también me hace hacer estas cosas y me da valor y me dice, bueno, Payo, vos podés y me hace una personalidad que me ayude en situaciones y que me hace creerme las cosas. Entonces, el ego no es que sea malo, solo hay que saberlo manejar, bailar con él, irlo toreando, irlo diciendo, bueno, aquí quiero que salgas, aquí no, pero uno manejarlo, no que el ego lo maneja uno, porque una vida basada en ego, hay muy poco amor en esa vida donde no tenemos, donde nuestras decisiones están basadas en ego. Entonces el ego, en mi caso, siempre ha sido muy difícil de manejar. Mi ego es, y lo voy, y sigo encontrando cosas adentro y voy viendo puchica, si pues mi ego es el que no me permite esta parte. Entonces ha sido súper lindo, pero también le agradezco mucho a mi ego las veces que me salvó de situaciones complicadas, porque si yo me hubiera expuesto más, tal vez en algún momento, tal vez salir del hoyo hubiera sido más difícil. Entonces es una herramienta que sirve y que ahí está y que también lo quiero mucho. Y el noveno punto va muy relacionado con el ego, pero más que todo, como les decía, el propósito. Si nosotros tenemos un propósito, que creo que a eso venimos a este mundo, creo que cada una de las personas en este mundo venimos con un propósito enorme, gigantesco, pero que tenemos que descubrirlo porque no existe otra persona en el mundo. Todas las personas, Dios nos creó individuales, diferentes en cada una de las cosas. No existe otra persona igual. Entonces, cada una de las personas traemos un propósito lindo, grande, que lo tenemos que encontrar y ponerlo a la disposición de nuestra alma y de las personas. Entonces, creo que encontrar nuestro propósito es las cosas más lindas que hay, porque cuando uno empieza a vivir con propósito, ya los días son hermosos. O sea, todos los días, si yo me levanto pensando en mi propósito, cómo voy a hacer para encontrar mi propósito, para vivir en mi propósito, los días ya no son cargados, ya no son difíciles, ya son llenos de luz, llenos de amor, viviendo uno su propósito. Lo que pasa es que de verdad uno le fue metiendo muchas cosas a nuestra vida y nos desviamos de nuestro propósito, pero encontrar nuestro propósito es lindo. Y no es que todos tengamos que venir a encontrar. Hay gente que no quiere encontrar su propósito y está bien. Pero sí creo que la vida cambia cuando uno vive en base a su propósito, porque hay una ilusión y mi alma, yo la siento, cuando hace este tipo de cosas, se pone a brincar, parece un niño y entonces se pone se llena de felicidad o cuando me toca hablar en público, me encanta también. Mi alma se siente como que está en un playground de niños, se siente muy feliz y creo que
es de las cosas más grandes que uno puede hacer en esta vida, encontrar su propósito para llevarlo a las demás personas y le sirven algo. Si mi propósito es si mi propósito es comunicar, si mi propósito es sanar, si mi propósito es dar amor, creo que tenemos un mejor mundo si cada una de las personas viviéramos en nuestro propósito, pero también es fácil desviarnos de nuestro propósito. Y por último, no podía terminar sin el amor. Creo que el amor es libertad. Creo que cuando nosotros vivimos en amor, de verdad tenemos una libertad que es hermosa. Cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad de sentir amor siempre, es súper lindo vivir así. Vivir en amor, en autenticidad, que están muy pegaditas, y en agradecimiento. Creo que el agradecimiento todos los días, porque estamos vivos, porque tenemos familia, porque tenemos que comer, porque estamos completos, porque estamos aquí. Creo que es súper lindo vivir en agradecimiento. Creo que yo estoy muy agradecido con todo lo que me ha pasado, con cada una de las cosas que he vivido, porque me han hecho mejor persona. Aunque sean difíciles, me han construido y han hecho esta versión de Payo que es linda, que la quiero muchísimo. Hoy ya la quiero. Me costó mucho llegar a quererme, pero que ahora ya la quiero. Y entonces vivo en agradecimiento también. Y creo que hay dos formas de vivir la vida. Creo que podemos vivir la vida con miedo y la vida con amor. Cuando vivimos en miedo, nos limitamos muchísimo a las cosas que podemos hacer. Nos limitamos a construir nuestros sueños y entonces le buscamos la parte negativa y a cómo no va a funcionar, porque el miedo es realmente poderoso, pero también es maravilloso porque nos da el lugar donde tenemos que trabajar. El miedo siempre es el medio. Es lo que yo lo digo cada vez que doy unas charlas y dónde ponemos el espacio. Cuando tenemos un cultivo, ¿dónde pone el agricultor el espantapájaros? El espantapájaros, entonces la gente contesta, lo pone en medio, no. El que cuida el cultivo pone el espantapájaros donde está el fruto más valioso, donde está la planta original, donde está el que da luz, donde salen todos los demás cultivos, ahí pone el espantapájaros. Entonces, si el ave supiera, el cuervo supiera que el espantapájaros es la señal para saber dónde está la fruta más codiciada, es un indicador, igual que el miedo. El miedo es un indicador de dónde tenemos que trabajar. Entonces, no vivir en miedo, pero sí saber que si nos da miedo algo, eso es lo que tenemos que atravesar, porque nuestro ego nos protege de no enfrentar ese miedo, porque no nos hace sentir vulnerables. Pero el miedo es el medio para encontrar el amor y empezar a vivir una vida de amor hermosa, donde cada uno de los miedos que tenemos es de enfrentarlos, las fobias, los traumas, lastimosamente solo se enfrentan viviendo esa situación. Hay gente que tiene traumas para volar y la única forma de solucionarlo es atravesar el miedo y empezar a volar. Entonces, el miedo es maravilloso como indicador, pero no para vivir una vida basada en miedo. Creo que tenemos mucho para vivir en amor, muchísimo de tantas cosas que dar. Y como les digo, al final agradecido con este proceso, con todo lo que ha significado este podcast, porque para mí ha sido mucha sanación hablarlo a cada una de las cosas. Me ha dado una nueva perspectiva de vida, me ha dado propósito, me ha dado amor, de verdad que sí, me ha dado mucho amor y creo que es de las cosas más lindas que tengo que agradecerle a Dios, el propósito que me ha dado, estos espacios, estos momentos donde puedo expresarlo, donde lo decía también en un podcast, donde para mí esto es arte y este es mi arte, hablar, sentir, amar. Creo que es de las cosas por las que estoy muy agradecido y tanto así que pensé que se había acabado una temporada de llorar, que se había acabado una temporada de Se Vale Llorar. Y entonces dije yo, ¿por qué no le cambiamos el nombre también a esto y le ponemos Se Vale Amar? Porque creo que cuando uno tiene la valentía de amar, siempre, todos los días, la vida se transforma. Y no solo la de una persona, la de muchísimas personas. Y entonces creo que de verdad se vale amar todos los días. Nosotros nos deberíamos despertar con la ilusión y con el propósito de amar a alguien, de vivir una vida en amor. Y creo que
que es de los regalos más lindos que podemos hacer para nosotros mismos, porque nos vamos a sembrar muchísimo amor en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cada una de las cosas que hagamos. Creo que el amor es la herramienta que salva al mundo. Jesús es amor, Dios es amor, y creo que lo podemos resumir en eso. Entonces, sí, se vale llorar, pero también se vale amar siempre. Y se vale amar cuando a uno le rompieron el corazón. Ahí es donde más se vale amar. Se vale amar al papá que no estuvo, a la mamá que me hizo daño, al hermano que no me habló, al vecino que me sacó la madre. Siempre se vale amar. Creo que es el don más grande que Dios nos ha dado para esta vida, el tema de amor, que es inexplicable, pero es fantástico al mismo tiempo. Entonces, así que agradecido por llegar a estos 15 episodios, por llegar a este año y a este aniversario del podcast Se Vale Amar, y agradecido con todas las personas que han estado con nosotros, con Huicho, que ha creído en el proyecto muchísimo, que le metió ganas, que desde el principio se ilusionó, que hicimos una página web que ya está disponible, crear una comunidad donde esto queremos que tenga mucho más impacto, que más personas vean esto, que más personas se apunten a este proyecto, que crezcamos esta comunidad y que de verdad podamos amar más todos los días y que logremos hacer y construir una civilización de verdad basada en muchísimo amor. Así que de verdad, gracias a todos por estar pendientes, por ver este episodio, y vamos a traer cosas nuevas. Así que si Dios nos lo permite, vamos a seguir cumpliendo nuestro propósito y construir cosas lindas para este mundo que tanto lo necesita. Gracias.